cuarta clase de liderazgo. Hoy vamos a estar mirando asumiendo nuestra responsabilidad como líderes. Ahora quiero hacer un poquito de hincapié con respecto a la palabra líder, porque yo sé que hay muchos que no les gusta. Están en lo correcto en el sentido de no poner un título que no aparece en la Biblia. Hablamos de líder como aquella persona que se haya situado a la cabeza de un grupo o que esté encargada de un grupo. En ese sentido, estamos hablando de liderazgo. Ahora, mi palabra favorita, si yo tuviera que escoger una palabra que pueda distinguirnos a nosotros, sería siervo. ¿Por qué? Porque la palabra siervo es aquella persona que sirve a otra y que está sujeta a la autoridad y a la voluntad de uno que es más superior. En nuestro caso, servimos al Señor, estamos sujetos a su autoridad, estamos sujetos a su voluntad. Y por lo tanto, a mí me agrada más, antes que ningún otro título, el que la gente me pueda reconocer como siervo. Fíjense en que la palabra ministrar es servir a otros, es estar al servicio de otros. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. El Padre Celestial, cuando habla de su Hijo Jesús, dice: aquí mi siervo escogido, escúchenle a Él. Y por lo tanto, me inclino más a usar la palabra siervo, aunque si decimos líder, por favor, no lo tomen de una manera negativa, sino que estamos hablando, vuelvo a repetir, de una persona que se halla o que está situada a la cabeza o que está encargada de un grupo de personas. Vamos a observar entonces, asumiendo nuestra responsabilidad, el poder observar lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Y vamos a ir a Hechos en el capítulo 20, vamos a leer los versículos 27 al 29, y después nos vamos a enfocar en el versículo número 35. Pero Hechos 20, versículos 27 al 29, vamos a ver por lo menos en estos 4 versículos que vamos a leer, por lo menos 7 puntos importantes en lo que es asumir nuestra responsabilidad como siervos del Señor. En primer lugar, vean, dice allí, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y presten atención, es consejo de Dios, este es lo que Dios desea. Por tanto, versículo 28, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar nos dice: miren por ustedes. Y cuando empezamos a mirar por nosotros la calidad de siervo, para que podamos saber asumir nuestra responsabilidad, Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, le da algunos ejemplos con respecto a la calidad de líder que necesita una iglesia tener. ¿Cuál es? Que el siervo sea irreprensible, es decir, que no tenga reprensión o que no necesita reprensión, que sea de buena doctrina, sana doctrina, que sepa gobernar bien su familia, su casa, su hogar, sus hijos, sepa administrar bien sus entradas, su dinero, el dinero que Dios le provee. Que, como dice Pablo, por igual, que procura con diligencia presentarse delante de Dios aprobado, y que sepa enseñar y corregir, redarguir a aquellos que están en la iglesia. Vamos a mirar el domingo que viene, si Dios lo permite, la importancia que tiene el testimonio de esa persona que está sirviendo, que está liderando. Así que dice allí: miren por ustedes mismos. En segundo lugar, fíjense en que dice algo tan interesante, porque dice que, y
miren por ustedes y miren, por así decir, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es decir, vemos acá que debemos de mirar por el rebaño en que el Señor nos está dando el privilegio de poder, así como siervos, como líderes de nuestro Dios. Esa palabra obispo quiere decir sobrever, estar de sobrevedor, estar por encima, mirando, prestando atención a lo que sucede alrededor, porque una de las cosas que tenemos que entender es que Dios desea que la iglesia ejecute los mandamientos de Dios, que estemos todos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y el líder, el siervo, tiene un factor muy importante que necesita prestar atención de observar lo que pasa en la iglesia, que la iglesia esté enfocada en cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y esto tiene mucho que ver con respecto a la santidad, estar apartados para Dios. Estamos con el fin de ser un pueblo especial, de ser un real sacerdocio, de proclamar el evangelio, de que estamos representando a Cristo Jesús. Pedro escribe y dice a la iglesia, a los creyentes, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero fíjense en que es Él el que nos pone, es Él el que ubica a sus hijos en las áreas donde Él más lo necesita. Hay algo que yo quiero que ustedes puedan entender, es que no necesitamos forzar nuestra entrada al ministerio, no necesitamos hacer hacer que la gente a la fuerza nos quiera, o estar forzándonos para que nos podamos distinguir entre otros o entre el grupo, porque esto no es lo que Dios quiere. Fíjense en que en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 18 dice que Dios coloca a los miembros donde Él quiere. Es el Señor que nos ubica. Es Dios quien nos da la gracia ante la gente. Y cuando vemos el pueblo de Dios y comienza a observar esas cualidades, de que somos bondadosos, que somos humildes, que tenemos ganas de servir, que más bien es tratar de hacer exaltar el nombre del Señor Jesucristo, de traer toda la gloria al Padre. Entonces podemos ver que la palabra de Dios vez tras vez, por ejemplo en Efesios 4 y versículo 11, donde dice que Él mismo constituyó a unos para ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero es Él el que constituye. Allí en Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo está escogiendo, se le aparece a Pablo, y entonces da instrucción de decir, me es instrumento escogido. Y entonces tenemos que apoyarnos, tenemos que respetarnos el uno al otro, tenemos que valorar que cuando Dios escoge, les voy a decir una cosa, ninguno de nosotros somos perfectos en el sentido, hay muchas cosas que nos faltan, muchos tienen muy lindas virtudes, tenemos defectos, pero en definitiva, eso es lo que Dios escogió. Y por lo tanto, por ahí uno puede decir, bueno, pero yo sé más que esta otra persona. El asunto no es que si uno sabe o no. El asunto es que si uno sabe sujetarse a la cabeza, que es Cristo Jesús, y a poder respetar lo que Dios ha escogido y no ir en contra del Señor, sino más bien apoyar aquello a lo cual el Señor ha escogido. El respeto es fundamental, debemos de ser bondadosos, debemos de ser humildes para poder mirar de que el Espíritu Santo nos ha puesto para observar lo que pasa en la iglesia como siervos suyos. Ahora, lo tercero que notamos aquí, fíjense en el versículo 28, dice que nos ha puesto por obispo. Ahora, el obispado, sobrevedor, siervos, el liderazgo, está basado en apacentar, fíjense en tercer punto, apacentar la iglesia, y vean esta palabra de 3 letras, del Señor, del Señor. Cuando estamos
entendidos de que somos ovejas de su prado, de que somos el cuerpo del Señor, de que Él es la cabeza de la iglesia. Sabes, es una responsabilidad muy grande porque es la iglesia del Señor, no es nuestra. Y como es del Señor, entonces apacentarla quiere decir conducirla, quiere decir que le enseñemos bien la palabra de Dios, que podamos estar enfocados en cuál es su voluntad, de que todos, absolutamente todos, estemos unidos, como dice Pablo en la mayoría de sus cartas, que estemos en una unidad de fe, que doctrinalmente estemos observando lo mismo, que estemos conduciendo, alimentando a la iglesia, cuidando de las ovejas que estén saludables, que estén bien nutridas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuarto, tenemos que entender que dice la cual ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, ¿sabes? Por precio fuimos comprados. Es un precio muy alto, muy elevado el que tuvo que pagar Dios por cada una de estas ovejitas que le pertenecen a Dios, que no son nuestras, que son de Él y que nos está dando el privilegio, nos permite lo que es cuidar o que ha puesto bajo nuestro cuidado aquello que es suyo. Es un gran privilegio, es un honor poder disfrutar la posición que Dios nos da de poder observar y cuidar aquello que le pertenece a Él. Sabes, vuelvo a repetir, asumiendo nuestras responsabilidades, observando estos factores, porque cuando empezamos a mirar que es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia, las cosas cambian. Las cosas que debemos de hacer, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre dado en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre como Él. Y entonces es un privilegio el poder estar sirviendo, que Dios nos haya escogido para poder observar aquello que Él pagó con su propia sangre. Mis hermanos, entonces debemos de mirar y observar el punto número 5 que queremos traer en el día de hoy, porque dice allí, versículo 29, Pablo está tratando de que podamos entender los peligros que tiene este rebaño, estas ovejitas del Señor, porque el verso 29 dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y los lobos rapaces vienen con una intención bastante destructiva. La intención es poder destruir, es poder detener, es poder hacer inefectivo la obra del Señor. Y entonces dice que tenemos que estar cuidando las ovejas de Dios de alguna gente o alguna persona que quiera introducirse dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia han habido algunos casos en el cual un muchacho que vino de San Diego en una ocasión, me acuerdo que primera vez que venía a la iglesia, mi papá lo había conocido, estábamos de vacaciones con mi familia, y entonces este muchacho me dice, necesito hablar con usted, y algo interesante que la primer pregunta que me hace, me dice, ¿usted tiene algún título o tiene algún diploma para poder estar conduciendo esta iglesia? Y enseguida, inmediatamente ya me di cuenta qué clase de persona era, porque una persona que viene con esta pregunta y quiere, establecer lo que es para mí su superioridad, porque yo sabía lo que venía detrás, y efectivamente eso fue lo que sucedió, porque me dice, mire, yo tengo mi diploma, estoy graduado, usted necesita un copastor, yo puedo estar a su servicio, y enseguida yo pude observar, en primer lugar, que lo único que lo estaba llevando a hacer una cosa así es orgullo. Una persona que realmente quiere servir, no tiene deseos de estar tirando así de entrada lo que es el tener un diploma. Dios para mí busca a aquellos que sean humildes de corazón, aquellos que no están más bien siendo respaldados
por lo que es una hoja, un papel, que lo único que es un instrumento, una herramienta que nosotros tenemos para poder conocer un poquitito más, pero en realidad es el llamado del Señor. Segundo, algo que me llamó la atención es que me trae una carta, donde esa carta, una carta de recomendación de su pastor, y la carta decía: mire, este hermano estaba contrariado contra mí, dejó la iglesia, se fue por un tiempo, y yo dije, bueno, ya esta persona me está diciendo a mí que no tiene lo que se necesita. Lo que le pude explicar, mira, después de cierto tiempo, un año o más, yo he considerado más de un año, 3 por lo menos, con una persona así, de que pueda demostrar frutos, de que es una persona dócil, que puede ser enseñada, que no está con arrogancia queriendo llevarse por delante a los demás, o que quiera impresionar a los demás con sus logros personales. Y por lo tanto, les digo, en otra ocasión vino uno, primera vez también, donde él exigía que nosotros le diéramos un sueldo porque él era un evangelista que venía para trabajar en la iglesia, y no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Lo hemos tenido una vez, lo hemos tenido 2 veces, 3, varias veces vamos a encontrar ese tipo de personas. Y mis hermanos, tenemos que estar cuidando, velando que ninguno de estos se vaya a introducir, porque Pedro, por ejemplo, cuando le escribe la segunda epístola, él está diciendo que estos vienen con deseos de poder atraer sobre sí mismos a otros por avaricia, porque quieren hacer mercadería de ellos con palabras fingidas que no son reales, no son sinceras, y que en lugar de poder llevar a la congregación a un buen lugar donde Dios quiere que estén las ovejas en un lugar estable, en un lugar donde se sabe que estamos cuidándolos, que la iglesia pueda saber que los siervos de Dios, el liderazgo de la iglesia, está con el deseo de cuidar a cada uno, que estén confiados de que los vamos a cuidar de estos lobos rapaces, porque van a venir con intenciones de querer desviarlos. Y fíjense en que dice allí que esto lo hacen con el fin de llevarlos tras de sí. Ahora, lo único que quieren, tienen su agenda personal, tienen lo que es deseos de resaltar, arrastrarlos tras sí, llevárselos, impulsarlos para afuera, buscan su gloria, tienen esa agenda personal. Ese tipo de personas debemos de cuidarnos muchísimo de no permitir que sean introducidos en la iglesia. Ahora, no solamente vienen de afuera, pero tenemos que cuidar de adentro mismo, porque lo triste de todo, dice, se levantarán entre nosotros mismos. Y entonces, de entre los mismos, el propósito dice que van a hablar cosas perversas, van a hablar de lo que es negativo en contra de otros, para ganarse adeptos, para que la gente vea, yo soy lo que ustedes necesitan. Este tipo de personas las tenemos que evitar inmediatamente, personas o siervos que están trabajando individualmente, que no trabajan en grupo, que no trabajan como el cuerpo del Señor Jesús. Tengan mucho cuidado cuando digan, bueno, vamos a hablar de esto, no se le avisa al pastor, no se le da cuenta a los demás. Hay que tener extremo cuidado con este tipo de personas en la iglesia. No vienen con buena intención. Y lo otro, por último, nos dice allí que más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es la condición, la responsabilidad como siervos de Dios, que Dios quiere que nosotros podamos a lo que es estar más bien interesados en dar que en estar recibiendo. No queremos gloria para nosotros, queremos que la gloria sea del Señor. No queremos aplausos, no queremos elogios, queremos que todo absolutamente se lo lleve Dios, porque Él merece lo que es. Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Él el que nos da su espíritu, es Él el que nos ha dado su poder. Ahora,
en el pasaje, vamos a ir a Miqueas capítulo 5 para ir avanzando, en el versículo número 4, algunos dirán, bueno, ¿cómo puedo yo hacer? ¿Seré yo la persona capacitada para apacentar a la iglesia, cuidarla, protegerla, como Dios desea? Fíjense en que si Dios te escoge, por igual entonces te va a dar el poder para llevar a cabo la obra del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dice el Señor, y Él estará y apacentará con poder de Jehová. Así que con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros. Así que Dios te va a proveer todo lo que necesitas para poder vivir en seguridad, para llevar a la iglesia en el lugar donde realmente tiene que estar, bajo el poder de Dios. Todo esto va a ser posible. Ahora, por ejemplo, Jeremías, y aquí este es un versículo que a mí sinceramente me llama muchísimo la atención, porque en Jeremías, en el capítulo 3 y el versículo 15, dice Dios que Él quiere dar pastores. Fíjense las palabras que dice allí. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esto es algo hermosísimo con respecto a lo que es tener el corazón de Dios, porque según el corazón de Dios hay una gran diferencia. Hay pastores y hay pastores con el corazón de Dios. ¿Y por qué hago una diferencia? Porque algunos que están, por ejemplo, sirviendo en esta capacidad de liderazgo en la iglesia, de obispos, sobrevedores, diáconos, que quiere decir servir, servidor, no muchos se distinguen teniendo el corazón de Dios. Un siervo que está en sintonía o tiene el corazón de Dios, está en armonía con Dios. Lo que es importante para Dios es importante para nosotros. Lo que le preocupa a Dios nos preocupa a nosotros. ¿Sabes? En Segunda de Crónicas, en el capítulo 16 y versículo 19, nos dice allí, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es decir, el Señor está contemplando, el Señor está observando, Él mira absolutamente todo lo que está sucediendo. Y entonces con aquellos que tienen su corazón, un corazón que es perfecto delante del Señor, que va a mostrar su poder a favor de aquellos que realmente sigan a Dios, es aquellos que Dios está buscando, aquellos cuyo corazón son completamente de Él, que desea complacerlo, que desea traer satisfacción, alegría al corazón del Padre. Si hay algo que puede distinguir un poquitito del ejemplo, un ejemplo que tenemos, aunque tuvo varias fallas, tuvo varios defectos, cayó en varias ocasiones, pero aún así Dios consideró a David un hombre detrás del corazón suyo. En Hechos 13, versículo 22, dice Pablo que Dios dice con respecto a David: he hallado a David conforme a mi corazón. Y fíjense, en ese versículo dice esto: quien hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Dios tenía completo control de David. David deseaba seguir la voluntad de Dios. Aun cuando pecó, al tener el corazón detrás de Dios, o tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, cuando él pecó, le dice la palabra de Dios que le dolió profundamente, estaba enfermo, estaba consumido por el pecado que había cometido. David anhelaba la ley de Dios, amaba la ley de Dios. David estaba agradecido a Dios. Es tener un corazón compasivo, es tener amor, es tener misericordia, es ser bondadoso. Y cuando un corazón está detrás del corazón de Dios y tiene los mismos sentimientos, fíjense que allí también en Hechos 13 y versículo 36 dice que David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Y dice que Dios va a darnos
va a poner, y esto es lo que desea, quiere poner pastores que sean según su corazón, que puedan, dice allí, apacentar con conciencia, que puedan apacentar con inteligencia, es decir, que tienen sabiduría, que tienen madurez espiritual, que están sólidos. Por eso que Pablo está diciendo, no pongan a un neófito, a alguien nuevo, a un creyente nuevo, a estar encargado, porque se puede envanecer. El diablo aprovecha todo eso para que ese corazón se vaya a envanecer de que es todo por medio de él. Y déjenme decirle una cosa, lo que pueda suceder es que Dios nos está permitiendo, y hay veces que nosotros queremos tomar el lugar de Dios y queremos, en cierta manera, como hacer que la gente piense de que es por nosotros y que no es por medio de Dios. Y por eso hay una gran advertencia con aquellos que tengan deseos de hacer las cosas, por ejemplo, a su manera. En Ezequiel, en el capítulo 34, si vamos allí, veamos el versículo 4, el 5 y después del 10 al 22, pero del 34, verso 5, veamos todo lo contrario a lo que dice aquí. Lo que quiero decir es lo siguiente, para darles un ejemplo. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 4. No fortalecieron las débiles. El siervo, de acuerdo al corazón de Dios, va a fortalecer a aquellas que están débiles. Su deseo es que espiritualmente crezcan, que estén maduras. Lo otro, ni curaron a la enferma. Es decir, el siervo del Señor, la sierva del Señor, está dispuesta a traer sanidad en el corazón de las personas. Y fíjense que hay algo importantísimo aquí que vamos a notar, es lo siguiente. Dios puede usar nuestro pasado, por más doloroso que sea, lo puede usar para traer bendición y aliento y traer sanidad en el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque esa experiencia negativa que pasamos, Dios nos ayudó a nosotros. Dios pudo ser a favor, nos pudo ir sanando. Dice que Él vino a liberar a los cautivos, que Él vino a traer sanidad en el alma angustiada. Él vino a traer tranquilidad y templanza. Y por lo tanto, entonces, podemos notar nosotros que dice allí que podemos fortalecer a las débiles, podemos traer sanidad a aquellas que están enfermas, que si hay una herida, dice allí, no vendaron la perniquebrada, pero lo que más bien estamos observando aquí entonces es que si alguna persona tiene heridas, estamos allí para poder traer sanidad a aquella persona que pueda haber sido lastimada por otros en el pasado. Buscar a aquellas que se pierden, mis hermanos, como vimos aquí, hay muchos que están interesados en más bien en traer el deseo de arrastrar a gente hacia lo que es estar fuera del redil del Señor, fuera de la iglesia, que desean llevarlos hacia sí para después llevarlos a otro lado. En versículo 5 dice que andan errantes por falta de pastor. Mis hermanos, Dios está esperando que asumamos nuestro lugar. ¿Sabes para qué? Con el fin de que podamos llevarlas, conducirlas por el camino del Señor, porque una vez que se extravían, una vez que están lo que es extraviadas fuera del redil, no tienen protección, y allí es donde aparecen los lobos rapaces que no van a tener compasión de las ovejas, sino que van a destrozarlas. Así, versículo 10 en adelante, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Una de las cosas de estos líderes que están buscando gloria para sí, fíjense, es más bien, dice que se están apacentando a sí mismos, están tratando de buscar gloria para sí mismos, están con deseos de lo que es gratificación personal. Y entonces, por lo tanto, dice Dios que los va a librar, necesita librarlos. He aquí, dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré.
como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada y vendaré la perniquebrada. Y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Así que lo que podemos notar vez tras vez aquí, notamos al Señor interesado por el estado, la salud de las ovejas que son suyas. El Señor está diciendo que Él va a juzgar entre una ovejita y la otra. El deseo del Señor es salvar a las ovejas para que no sean rapiña. El Señor está buscando de sus siervos de que puedan tener la capacidad de llevar, como dice en el versículo 18, aquellos que beben aguas claras, la están enturbiando, además con sus pies las que quedan. Es decir, un mal líder, un mal siervo está con el deseo de que el agua no sea el agua pura que necesitan. Se enferman. Una ovejita que está mal alimentada se va a enfermar. Y por eso entonces podemos notar nosotros de que el deseo de nuestro Dios, mis hermanos, es apacentar las ovejas de Dios con su poder, apacentarlas con el fin de que conozcan el corazón de Dios, que podamos compartir la palabra como líderes en buena ciencia, con inteligencia, que podamos fortalecerlas, nuestra intención es de sanar por medio de la palabra, sanar por medio de la palabra y que las ovejas estén saludables, que a pesar de las caídas que puedan haber tenido en un pasado, podamos nosotros ser lo que es ese puente entre el lugar donde estaban y que nosotros podamos llevarlas hacia Dios, que es lo más importante, que tiene que ser lo más importante para nuestras vidas. Vamos a seguir, vamos a terminar aquí, después vamos a continuar la semana que viene con el favor de Dios, mirando a lo que es el poder seguir asumiendo nuestra responsabilidad. Vamos a mirar a lo que dice un poquito más la palabra de Dios con respecto a lo que Dios desea, la capacidad que pueda tener aquel siervo o la sierva del Señor. Vamos en estos momentos, vamos a ir a lo que es alcanzando nuestras metas y vamos a compartir algunos puntos que yo creo que son de suma importancia. ¿Por qué? Porque vamos a notar en Romanos 15, versículo 20, Pablo tenía un plan, tenía una meta. La meta de él, el plan de él era de no trabajar donde ya hubiera alguna persona que ya haya abierto una iglesia. Pablo quería ir a lugares donde no hubiera obra para él poder establecer esa obra. Y esto es lo que vamos a aprender. Necesitamos aprender a categorizar las metas. Punto 1. Punto 2, a preparar las metas. Acuérdense ustedes, la semana pasada vimos a plazo largo, establecer aquellas que son a plazo corto. Tercero, tener metas que sean sencillas de realizar a pesar de lo difícil que puedan ser. El tipo de metas va a permitir que nosotros podamos desarrollar lo que es nuestras habilidades, que podamos observar los dones que tenemos. Nos va a ayudar a quitar los malos hábitos y a desarrollar aquellos que sean buenos, a poder producir aquellos sueños o metas que se puedan lograr, lo que Dios ponga en nuestro corazón, lo podamos lograr. Ahora, seamos específicos en las metas que tengamos, porque al ser específicos, la meta nos va a dar claridad, nos va a dar dirección, va a proveer la motivación
y el enfoque que nosotros necesitamos. Y todo aquello que nosotros escribamos necesita reflejar esto. Por ejemplo, en esa carta allí en Romanos 15, donde estábamos leyendo, Pablo dice que quería ir hasta España. Las metas tienen que inspirarnos a nosotros, tienen que tener un significado para nosotros poder movilizarnos a lograrlas en el tiempo necesario. Eso es lo que trabajando en calendario nos ayuda. Que puedan ser medibles, es decir, que se puedan medir, que podamos ver si hay progreso o no. Por ejemplo, una pérdida de peso o cuánto dinero necesitamos juntar para un depósito, para una casa, requiere un tiempo, necesita planificación, preparación, que podamos estar orientados a la acción de desarrollar una estrategia en cómo vamos a obtener los logros, de dar a conocer los detalles al principio para que podamos seguir entonces lo que es un plan general. Y nuestro accionar tiene que ser producto en la dirección que nos está controlando para que se pueda realizar en un tiempo aceptable. Bueno, vamos ahora entonces a reunirnos como grupo. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ver entonces la semana que viene. Espero que esto sea de bendición para tu vida y de la manera que debemos de trabajar de aquí en más como siervos del Señor.